Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al Día en pesos y centavos, programa de economía y finanzas de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro, el que transmitimos todos los lunes en punto de las 9 de la mañana a través de las frecuencias universitarias en televisión universitaria, a través del 24.1 en su sintonizador en televisión digital abierta. Además, varios medios de comunicación de televisión por cable y, por supuesto, a través de nuestra red social en Facebook. Y le comento que transmitimos, por supuesto, a través de la frecuencia 89.5, frecuencia modulada por Radio Universidad. Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes este lunes 22 de diciembre. Ya vamos cerrando, apuntalando las cifras finales de este año, un año que ha sido pues complicado en muchas cosas. Inició con fuertes declaraciones de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el tema de los aranceles, así iniciara este 2025, y luego posteriormente con diversas modificaciones que han tenido que irse subsanando, y bueno, por supuesto aterrizando por el tema de la reforma judicial, que tuvo su impacto económico. Se eleva un poco el riesgo país, Producto Interno Bruto, que pues bueno, no alcanzará el 1% de crecimiento, a pesar de que nuestra demografía sigue creciendo en un ritmo constante año con año. Entonces sí son temas que pues bueno, llaman la atención. Tipo de cambio estable, nos hemos mantenido en una franja más o menos alrededor de 18.30, 18.50, por ahí se ha estado moviendo realmente nuestro tipo de cambio. Ahí sí podemos decir una fortaleza del peso mexicano en las diversas economías en el mundo, lo cual también es bueno. El tema de las remesas ha sido también complicado, y bueno, para esto y para muchas cosas más, me gustaría darle la bienvenida a quien ya nos acompaña en este momento, el doctor Bruno de la Garza, quien estará en la emisión del día de hoy, acompañándonos remotamente en este cierre de año. Ya platicaba yo, estimado doctor Bruno, sobre, pues, digámoslo así, un resumen, pero bien rápido, bien brutal, sobre la economía de nuestro país. Y como ya estamos en el cierre de año, pues yo creo que lo que se antoja hacer, pues, es una recapitulación de lo que ha ocurrido en este 2025, y tal vez, si nos alcanza el tiempo, mi estimado doctor, platicar un poquito de lo que vendrá 2026 con sus retos, con sus diferentes oportunidades. Estimado doctor, si nos comentas, ¿cómo ves este cierre 2025? ¿Qué te ha parecido económicamente hablando? Claro que sí, este año, bueno, pues ha tenido un crecimiento bastante moderado en comparación con el 2024, ya lo anticipábamos, pero los diversos asuntos de política macroeconómica que se han suscitado a nivel internacional han afectado pues el crecimiento y el desempeño de nuestra economía, tal vez un poco más fuerte de lo que esperábamos. Principalmente las políticas emprendidas por Estados Unidos, que han desacelerado la dinámica de comercio a nivel internacional. Es por ello que, bueno, de hecho, hace poco, apenas comenzando el mes de diciembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues ajusta su previsión del crecimiento del Producto Interno Bruto. Recordemos que para este 2025 ellos habían estimado un crecimiento dentro de un rango del 2 al 3%. Sí. Ahora nos quedamos sumamente cortos. Tú ya lo mencionabas, todavía no tenemos datos al cierre de este año, pero pues muy probablemente estemos por debajo del 1%. Hacienda reajusta esta estimación a un crecimiento entre el 0.5 y el 1.5%. Entre 0.5 y 1.5. Si nos vamos a organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional habla de un 1% para este 2025 y un 1.5% para 2026. Este año fue bastante moderado, se espera que el próximo año tenga un periodo de recuperación, tal vez no muy dinámico, pero sí un periodo de recuperación. Dentro de lo que es la actividad al interior del país, bueno, pues pudimos ver que de enero a septiembre, pues tuvimos un desempeño bastante moderado por sectores. El que más habrá crecido es el sector de la minería, algo cerca del 5%, junto con el sector de la construcción, van de la mano por esta cuestión de la recuperación de estos propios sectores.
dentro de nuestra economía, y la manufactura, que ha sido un motor de la economía nacional durante muchos años, crece pues menos del 2%. Es algo bueno pues de destacar que a nivel internacional México se caracteriza por ser un país manufacturero y en esta ocasión crece bastante, de una forma bastante moderada. Electricidad, agua y gas, hablando de sectores estratégicos, igual crecen menos de 2%, cuando la demanda de los mismos servicios, pues como ya lo mencionaste tú, sigue teniendo una tendencia lineal, es decir, vamos demandando más de estos bienes y servicios, pero en este año pues el crecimiento de la producción fue algo moderado. Si medimos a mitad de año el crecimiento de la demanda interna, el consumo privado, pues incrementó solamente un 0,1%. Digo a mitad del año porque la segunda mitad, bueno, viene un poco sesgada por los meses de noviembre y diciembre, que tenemos un incremento en el gasto, pero aún así estamos muy cerca de un crecimiento nulo, hablando de demanda interna, es decir, no se estimuló de una forma suficiente el consumo de los hogares mexicanos, o percibimos que no era tal vez el momento adecuado de realizar grandes gastos dentro del consumo. Si los dividiéramos por sectores, el sector servicios tiene un incremento en la demanda de 0,6 o 7%, es decir, menos de un punto porcentual. Prácticamente estaríamos hablando de que no tuvo crecimiento. Los bienes importados crecen alrededor del 3%, principalmente sabemos que de Estados Unidos. Los bienes nacionales, el consumo de bienes nacionales se contrae alrededor del 1,5%. Y aún considerando que se ha intentado dar un impulso a través del gobierno de México con esta campaña de Hecho en México. Esperemos que tenga un mejor efecto para el 2026. Se prevé por algunos analistas que el consumo privado cierre en el nivel de crecimiento de 0,2 o 3% para 2025, por eso te decía prácticamente crecimiento nulo, el próximo año pues que se incremente, esperemos que al 0,4 o 5%, que sería algo significativo comparado con el 0,2 o 3 que se espera para este 2025. También se habla, bueno, si quisiéramos compararlo con el 2024 creció un 2,8%. Podemos ponerlo en perspectiva, pues es 10 veces menos, ¿sí? Si quisiéramos verlo comparado 2024 con 2025. También tenemos un decrecimiento en la inversión fija bruta. Eso, bueno, pues es algo relevante porque tenemos datos de crecimiento de inversión extranjera directa, pero de decrecimiento en inversión fija bruta. Tenemos que se invirtió menos en maquinaria y equipos, se invirtió menos en construcción. De hecho, fue en porcentajes significativos comparados con el 2024. La inversión pública decrece más de 20%, alrededor del 21-22%. La inversión privada decae alrededor de 6,7%. ¿A qué se explica esta gran caída en la inversión pública? Bueno, pues se concentra específicamente en reducciones en dependencias paraestatales como lo es Pemex, como es la CFE, como lo es el ISSSTE. Entonces, iría de la mano de esto. Tal vez esperemos ver un incremento a través del presupuesto para el 2026 por algunas obras que se van a emprender, pero este 2025 cierra con una contracción en la inversión fija bruta, tanto sector privado como en sector público. Se prevé que tengamos una caída para este 2025 entre el 5,8 y 5,9% de la inversión fija bruta total, tras haber crecido cerca de 3,4% en 2024. Pues vemos que los datos no son tan alentadores, vamos más bien hacia un periodo de estabilización para poder pues, crecer más adelante si se toman o si se llevan a cabo las políticas económicas adecuadas para que esto suceda en el mediano y en el largo plazo. Hablando del crédito, bueno, aquí tenemos tal vez algunos datos un poco más positivos. La cartera vigente de la banca comercial, es decir, de la banca múltiple, ha crecido un 4,4% durante este 2025, a pesar de toda la turbulencia o toda la volatilidad que se ha presentado en el mercado nacional, dando en septiembre, todavía no tenemos datos de cierre de año, pero teníamos en septiembre un saldo de más de 5 billones de pesos.
donde lo que principalmente se incrementó fue la cartera en consumo, por encima del 9%, la cartera en empresas es cerca del 4%, la cartera en vivienda cerca del 2%. Entonces, lo que más crece es el crédito personal, ¿no? El del consumo. Seguido el de empresas, todavía tal vez a un dígito pequeño, 3.6, 3.7% es algo pequeño, pero el punto positivo a destacar es que ha crecido, ¿no? Y el que crezca el crédito a estos sectores, recordemos que puede derivar en un retorno a futuro. Ujú. Si el crédito en empresas crece 3.6% es porque estas empresas lo van a utilizar para, pues tal vez, no sé, capacitar a su personal, o comprar maquinaria o algo que va a generar un retorno más adelante. También el crédito en vivienda es algo positivo, crece menos de 2%, pero es algo positivo porque nos habla de que se está generando tanto inversión en el sector de las viviendas que se están asignando como este dinamismo a través de toda la cadena productiva que nos lleva del crédito hasta la vivienda. Se prevé que para 2025 tengamos un crecimiento del 3.9% real, es decir, ya descontando la inflación. Y bueno, si lo comparamos con 2024, también es más moderado. En 2024 fue alrededor de 8.8%, pero se espera que tengamos una expansión hacia 2026, un ligero crecimiento en comparación con este 3.9 que tuvimos en 2025. Dentro de la población económicamente activa, porque también el empleo es algo de lo que hay que hablar el día de hoy. Sabemos que tenemos cerca de 62 millones de personas dentro de la PEA. Se incorporaron más de 600,000 personas durante este 2025 a la población económicamente activa, teniendo pues una mayor parte de esta población dentro del sector informal. Prácticamente no cambia la proporción, seguimos con este 55% de informalidad contra el 45% de formalidad. La tasa de desocupación está alrededor del 3%. Vemos que prácticamente se ha mantenido sin cambios durante los últimos años. Va alrededor del 2.5, tal vez presionando un poco por encima del 3%, pero no superando este nivel, por lo cual nos encontramos en la tasa de paro natural o el ideal, hablando en términos económicos. El salario promedio real tiene un crecimiento del 1%, es decir, descontando la inflación, tuvo apenas un crecimiento marginal, no se quedó en cero, es 1% a tasa anual, y la masa salarial crece un 1.6% para este 2025, siendo considerablemente menor comparado con el 7.1% del año previo. Y bueno, esto se asocia a una menor creación de empleo. Solamente se sumaron alrededor de 600,000 plazas laborales formales durante este 2025 y también a la moderación del crecimiento salarial. Si lo midiéramos por puestos de formales medidos por el IMSS, tenemos una cantidad del 99% de estos puestos nuevos permanentes o eventuales urbanos. El crecimiento anual total de los puestos fue del 0.4%, que es pues esta cantidad que ya mencionamos. También tenemos datos de comercio para este 2025 que ciertamente son algo positivos. En exportaciones totales, todavía no tenemos datos del cuarto trimestre del año, todavía no termina, pero al cierre del tercer trimestre tuvimos un crecimiento del 8.2% anual en exportaciones, es decir, estamos produciendo y estamos mandando al exterior, donde crecen 9.5% las exportaciones no petroleras, crece 27% las exportaciones extractivas, 9.8% las manufactureras. Es curioso que el sector haya tenido una pequeña contracción, pero aún así crecieron las exportaciones del sector manufacturero dentro de nuestro país. Las agropecuarias tienen una contracción del 11%. Eso podría atender a, bueno, que estamos atendiendo una demanda interna de estos productos agropecuarios antes que mandarlos al exterior. Y las exportaciones petroleras también tienen una caída importante alrededor del 20% para el 2025. Dentro de las manufactureras, que recordamos que son bastante importantes para
nuestro país. Y hablando concretamente de Querétaro, pues las automotrices, que son bastante relevantes, tenemos una contracción del 2.9% para este 2025 en exportaciones manufactureras automotrices, y en automotrices es donde tenemos un crecimiento del 16.5%. Por eso es que, bueno, pues tenemos en el total o en la suma, pues un incremento de 8.2% en exportaciones total para el cierre del año. En cuanto a la otra cara del comercio internacional en nuestro país, que vienen siendo las importaciones. Igual al cierre del tercer trimestre del año, vamos con un incremento del 5.2%. Es adecuado, tenemos el crecimiento en la exportación, y tenemos el crecimiento también en la importación, 8.2 para la exportación, 5.2 para la importación. Solamente tenemos una pequeña caída marginal en las importaciones de bienes de consumo, en el orden del 0.1 o 0.2%, es muy pequeño. En bienes de capital también una caída alrededor del 4%, pero finalmente tenemos un total dentro de todas las importaciones donde crecen a 5.2% a tasa anual. Esto nos deja con una balanza comercial con déficit, ya medido en volumen monetario de los bienes y servicios que salen del país y que entran a México. Bueno, pues tendríamos un déficit petrolero por 6.649.5 en millones de dólares, y un superávit no petrolero en 2.289.3, igual en millones de dólares. La balanza generalmente en México es deficitaria, es decir, dependemos un poco más del exterior que lo que nosotros exportamos. Lo más adecuado en una economía es tener una balanza equilibrada, tendiente a el superávit, es decir, tendiente a que tengamos más exportaciones que importaciones. Pero México tradicionalmente desde hace muchos años es principalmente, o presenta principalmente, una balanza deficitaria. Hablando del petróleo, que es un insumo tan importante en nuestro país, tuvimos un precio promedio de la mezcla mexicana de alrededor de 62.15 dólares por barril de petróleo. Esto, bueno, hace que no se generen presiones innecesarias dentro del precio de los hidrocarburos en nuestro país, aunque por otro lado también nos afecta dentro del presupuesto por la venta o la enajenación de los barriles de petróleo. Tenemos una caída del 10.5% anual, pero por arriba de los criterios de política económica. Es decir, aunque el precio del petróleo cayó alrededor del 10% durante el 2025, o lo que llevamos del 2025, los criterios de política económica se había considerado tener un barril en el nivel de 57.8 dólares. Si lo tenemos en 62.15, bueno, esos excedentes no están considerados y generan precisamente un superávit por ingresos petroleros en el presupuesto, lo cual está muy bien para los ingresos públicos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ajusta la meta anual de generación de barriles, dado que pues, para el tercer trimestre tenemos una producción de 1.648 millones de barriles, un 6.6% menos de lo esperado. Por eso es que se ajusta la meta anual a 1.891 de los barriles de petróleo respecto a lo que se había anticipado. La inflación es un dato también que debemos de mencionar el día de hoy. No hemos tenido presiones fuera de lo anticipado por la política macroeconómica. Tenemos una inflación general promedio en el nivel de 3.6% a tasa anual. Es menor que, por ejemplo, los primeros trimestres del año, que estábamos alrededor del 4%. Tenemos una inflación no subyacente, menor a la inflación subyacente, lo que nos habla de, bueno, pues presiones en el nivel de precios al interior del país, siendo que la inflación subyacente depende de bienes y servicios, que son los que se generan al interior del país, y si esta es mayor que la no subyacente, bueno, pues estamos teniendo precios
presión en los precios por la producción al interior del país. El INPC se mantiene dentro del rango. Ya estaremos alcanzando el objetivo de política monetaria. Bueno, esto si no sucede algo más durante el 2026, ya estaremos alcanzando el nivel objetivo, y esto pues nos ayudará a sentar las bases junto con lo que determine la política económica a través del presupuesto del egreso de la Federación, de la ley de ingresos y de los criterios de política económica que ya han sido publicados recientemente, y esperaremos tener un 2026 en el cual veamos esta recuperación económica y podamos aprovechar estos eventos que habrán, como por ejemplo el Mundial, ¿no? Que ya está próximo a presentarse en nuestro país. No, pues claro, muy buen resumen, mi estimado doctor. Lo presentas claramente, hablas de varias cosas. Destacar el tema de la inflación, que se mantiene en control, 3.6, por lo menos hasta donde hemos podido ver durante el mes de diciembre, y que pues aún así presenta la inflación, como tú bien lo has comentado, doctor, la inflación subyacente más arriba, en un diferencial con la inflación en general, implica y habla de presiones internas en nuestra economía. Platicas del crédito, un aumento muy bueno, significativo sobre pues el tema del crédito, que seguramente viene influenciado por estos descensos que han estado llevando a cabo la Junta de Gobierno del Banco de México, y que pues bueno, han llevado la tasa a 7.25, y ahora que es 22 de diciembre, ya unos días después de lo que sería la última Junta de Gobierno, el 18 de diciembre, probablemente, pero como este programa lo hemos pregrabado un poquito antes de esa fecha, probablemente ya estemos hablando del 7% la tasa de interés referencial en nuestro Banco de México. Muy interesante. El tema de los salarios, pues sí hay un aumento muy marginal, quizás no tan fuerte. También el número de empleos, que tú lo mencionas, ahí también quizás en temas de número de empleos generados, también hay una especie como de brecha que todavía habría que cumplir, por no llamarle deuda. El panorama que se ha presentado es un panorama mixto. Hay algunas cosas como el tipo de cambio, que ha estado pues bastante estable, ciertos crecimientos, la balanza deficitaria, la balanza comercial que tú bien comentas, que siempre en México es así, importamos mucho, más de lo que quisiéramos, y en el terreno de exportaciones, importaciones, pues quedamos un poquito abajo. Pero bueno, ahí está el panorama de nuestro país en 2025. Los invitamos al próximo programa a seguir comentando sobre estos menesteres. Creo que hay un tema que da mucho de qué hablar, el incremento al salario mínimo, que también es un indicador muy importante de la economía, ¿no? De 278 pesos pasa a 315, 15 pesos el salario mínimo diario, lo cual también pues es algo importante de mencionar. Este incremento que se ha venido dando año con año, desde hace 7 años de una manera importante. En esta ocasión, de 2015 a 2016, experimentaremos un 13% de incremento en el salario mínimo. Hay efectos, hay condiciones que claramente pueden hablarse de efectos positivos en este sentido, pero pues también, por supuesto, hay datos que quedan ahí en la exploración, digamos que en alerta amarilla o en alerta roja. Y pues hacia el final de tu reflexión, mi estimado doctor, hablas de un tema bien importante. El Mundial de Fútbol seguramente va a estimular mucho la economía en nuestro país, y también viene la renegociación del tratado comercial, claro, que yo creo que son dos temazos que dan muchísimo de qué hablar, pero desafortunadamente el tiempo se nos agota. Nos queda un minutito, mi estimado doctor, ¿algo más que quieras agregar? No, estaremos muy atentos de ver la renegociación del TEMEC, porque definitivamente será el punto de partida para si es que habrán nuevamente nearshoring o si es que nos quedamos más o menos como estamos. Ahí hay bastante pues tela de donde cortar, bastante para analizar. No se pierdan la edición de la próxima semana. Por ahora ha sido todo. Gracias, doctor, por tu participación el día de hoy. Y a quienes nos miraron a través de los diferentes medios universitarios, agradecerles el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal y misma frecuencia en su programa Economía al Día, en pesos y centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Hasta la próxima.